Dios, puesto que mis hermanos, la Biblia se compone de 66 libros, no pueden estar solamente de adorno. En esos 66 libros está plasmada la voluntad de Dios, están plasmados los mandamientos de Dios. Recuerden la pregunta del joven rico, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para obtener vida eterna? Pues honra a tu padre y a tu madre, no adulteres, no robes, todo eso lo hago desde niño. Dice, bueno, entonces, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. O sea que es un requisito inequívoco, ¿no? Desafortunadamente en el mundo, pues, el 85-95% de las personas no conocen los mandamientos. Y es la ley por la que hemos de ser juzgados de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a que es Santiago capítulo 1, verso 25, Santiago capítulo 2, verso 11 y 12. Entonces sí, el mundo está lleno, proféticamente hablando, está lleno de engaños, de mentiras, de falsas doctrinas. Decía Jesucristo, así como hubo falsos profetas, que hoy no debe de haber profetas, no de la talla de los bíblicos. Dice, así entre ustedes habrá falsos maestros, ¿verdad? Y en efecto hay falsos maestros por doquier. Y pues les he enseñado, mis hermanos, que no discutamos con nadie, no contendamos con nadie. No contendamos sobre la palabra, pero sí, Santiago dice, les ruego que contiendan con fuerza sobre la doctrina de Dios, ¿no? Entonces, todo lo que nos digan de la palabra de Dios, de las cosas de Dios, tienen que ser respaldados con la Biblia. O de lo contrario sería, como Jesús lo decía, que era doctrina de hombres. Y doctrinas de hombres hay miles, millones. Y como he platicado, tengo contacto con muchas personas de diferentes denominaciones y me afirman, por decir algún ejemplo, que nos vamos a ir al cielo. Y le digo, bueno, mira, a lo mejor yo estoy equivocado, muéstramelo en la Biblia y lo voy a creer, ¿no? Porque yo te puedo decir que soy Superman, pero pues necesitas verme volar para que de veras creas que soy Superman. Así yo mismo, si me dices que no vamos a ir al cielo y me enseñan los textos bíblicos que lo afirman, lo voy a creer. Pero si es nada más palabras, pues no. Entonces tenemos que estar muy, muy al pendiente. La profecía nos indica eso, que en estos tiempos, dice, saldrían muchos engañando a las personas, ¿no? Por ejemplo, Mateo 24 dice claramente, en los últimos tiempos habrá falsos maestros y falsos profetas, y a muchos engañarán y harán maravillas en el cielo, dice, y engañarán de ser posible a los elegidos. De ser posible. Y en algunas iglesias que he ido a predicar les pregunto sobre ese texto, ¿no? Ahí dice que vamos a ser engañados y todos lo afirman. Sí, ahí dice que no, léanlo bien, dice de ser posible. O sea, si nosotros nos aplicamos a leer la Escritura, a conocer, a tener conocimiento bíblico, no vamos a ser engañados, ¿verdad? Porque sí va a haber muchísimos y de hecho, pues parte de la culpa es de los líderes espirituales, de los pastores, pero parte de la culpa es de las congregaciones, que no prestan atención. No hay un hábito de la lectura bíblica y de la oración. Simplemente abrimos la Escritura una vez por semana, cada que vamos a la iglesia, ¿no? Y de ahí, bueno, pues se guarda la Biblia, pero en el papel. Y es de guardarla en el corazón. Recuerden qué recomendación les hacía Moisés al pueblo de Israel, ¿no? Que inclusive se colgaran en sus filactelias los mandamientos de Dios, que los escribieran en sus ropas y todo aquello. Recuerden lo que le dijo Dios a Josué cuando muere Moisés. Mira que te mando, levántate, dice, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. Dice que no se aparte de ti este libro ni a diestra ni a siniestra, meditarás en él de día y de noche. Y todo ello, y bueno, hay muchísimos otros textos que nos indican que debemos estar atentos a la palabra de Dios. Segunda de Juan, verso 9, es nomás un capítulo y 13 versículos, dice claramente, el que no persevera en la doctrina de Cristo, ese no tiene a Dios. Y por más que digan las personas, no, fíjate que sí, yo estoy con Dios, Dios está conmigo, y bueno, eso dices tú. Pero la Escritura dice otra cosa. Si no perseveras en esa doctrina, no tienes a Dios. Y en los textos posteriores dice claramente, pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, pues recuerden lo que decía Juan, ¿no? Pedro, cuando lo arrestaron a él y a Juan para predicar en la palabra de Dios,
decía, varones hermanos, es menester obedecer más a Dios que al hombre. O sea, el hombre puede decir millones de palabras, ¿no? Pero son del hombre. Pero lo que Dios dice está plasmado en estos 66 libros. Precisamente en los estudios que les doy en la iglesia que pastoreo, nos reunimos desde las 6 de la mañana, de las 6 a las 9 de la mañana les doy estudios. ¿Qué estamos estudiando ahorita, Luis? Conspiración contra las Sagradas Escrituras. Exactamente, conspiración contra las Sagradas Escrituras. Es lo que están haciendo ahorita en el mundo y está escrito en la profecía. Que echarían a la verdad se iba a levantar esta abominación desoladora contra todo lo que se llama Dios y echaría por tierra la verdad. Y es lo que está sucediendo ahorita. Muy pocos ponen atención. Y por último, antes de entrar en el tema que estamos siguiendo, dice 2 de Pedro 1:19, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nace en sus corazones. Donde te pegue la iglesita, hermano, No, en el sillón te vas a dormir, ¿eh? No, ya ¿No? no. Bueno. Bien, bueno, decíamos la vez pasada, mis hermanos, Dice la hermana, mejor me paro. ¿Se acuerdan bueno, los que estuvieron, ¿no se acuerdan cuál es el título del tema? vimos la sabiduría de Dios. La verdadera doctrina de Dios. Porque recuerden, la doctrina no es ni siquiera cristiana. Cristo la trae al mundo porque le es dada por su Padre, lo dice Apocalipsis 1:1, dice, esta es revelación que Dios le dio a su Hijo envía a su ángel se lo revela a Juan, y Juan no lo revela por medio del libro de Apocalipsis. Entonces la doctrina, la verdadera doctrina desciende de Dios. Así lo dice Jesús, dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Muy bien, y decíamos hace una semana que cuando Dios inició su creación, lo vimos en Génesis 1:3, donde Dios inicia su creación como con la luz. Hágase la luz, dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. Y entonces así inicia precisamente una nueva criatura. Cuando nacemos de nuevo, cuando nos bautizamos, cuando nos convertimos al Evangelio, nos convertimos a Dios, simbólicamente nacemos de nuevo. Y entonces Dios crea una nueva criatura, espiritualmente hablando, y lo primero que hace Dios es enviar luz al corazón de cada uno de nosotros. ¿Y qué representa la luz? Su palabra, ¿no? La palabra de Dios. Lámpara a mis pies sea tu palabra. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, si ustedes dejan que Dios ponga esa luz en sus corazones, desde luego serán nuevas criaturas, verdaderas criaturas de Dios. Ayer precisamente comentaba con una persona sobre de que dice que todos somos hijos de Dios. Eso dice el Papa, ¿no? Francisco, el Papa, dice que todos somos hijos de Dios. Uh-huh. Claro, dice, es Hebreos capítulo 12, verso 8, dice, y si se les deja sin la disciplina de la cual todos han sido participantes, el tal es bastardo y no hijo. Entonces, ¿quiénes son hijos? Bueno, Juan 1:11 dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces está claro quiénes sí son y quiénes no son. Y entonces, si no son hijos, ¿qué son? Bastardos. ¿Creación? Exacto. Creación de Creación Dios. de Dios. Muy bien. Entonces, si dejamos que esa luz entre en nuestro corazón, seremos verdaderamente nuevas criaturas. Ya que cuando Dios se propone hacer una nueva criatura en Cristo, lo primero que hace es eso, enviar luz, conocimiento, sabiduría a tu corazón. Empieza a iluminarte para que, pues por ejemplo, si vas a un trabajo, en el trabajo pues no te van a decir, pues traiga sus propias herramientas, ¿no? ¿Verdad? En el trabajo te tenga desde el uniforme, ¿no? Este es su uniforme de trabajo, esta es su herramienta, y esta es la maquinaria que va a utilizar y todo, ¿no? Bueno, entonces, desde luego esa luz que envía Dios a nuestros corazones con la intención de que con esa luz el pecador pueda ver su estado de culpabilidad, porque eso es se puede decir una enfermedad muy fuerte en el mundo. Viene desde Adán y Eva, ya ven cuando Dios le reclama a Adán, ¿qué hiciste? Antes de Adán reconocer su error, y es decir, la mujer que me diste, como diciendo, ¿por qué me dice una mujer defectuosa? ¿No? Igual le pregunta a la mujer, ¿qué hiciste? La serpiente. Ya la serpiente no le pregunta porque ya sabe quién era, ¿no? Ya no le pregunta. Pero así mismo desde ese entonces
La mayoría de la humanidad son muy dados a buscar culpables, a buscar con quién, perdón por la expresión, con quién limpiarse, ¿no? No, pues pues es que tú tienes la culpa, yo no quería, pero es tu culpa. No, es mi culpa. Y no defiendo al enemigo Satanás, ¿verdad? Pero siempre le echamos la culpa al diablo, ¿no? En todo. El diablo mete en todo, y es que el diablo... No, pero tú debes de tener control de tu mente. Dios te dio libre albedrío, o sea, te dio libertad de pensamiento, tú decides si sí o si no. Y entonces, las tentaciones del diablo siempre van a estar ahí. Pero vean cómo tentó a Eva. ¿Por qué no se dirigió a Adán? Sí. Sino se dirigió a la mujer, ¿verdad? Yo me imagino a la mujer prestando oído a lo que decía la serpiente. Si Eva no le hubiera hecho caso, ¿sabes qué? Que no, Dios ya me dijo que esto no, y listo. No, le prestó oído. Y así mismo ahora Satanás busca eso. Busca gente que escuche. No lo vamos a ver, pero siempre estará dándonos malas ideas. Y eso desde luego, lo que no viene de Dios es la sabiduría humana. Es la sabiduría que es terrenal, ¿verdad? Diabólica. Diabólica, Animal, le dice Pablo. Animal. Pero la sabiduría verdadera es la que desciende de lo alto. Es cuando tú tienes un pensamiento positivo, un pensamiento en pro de tu prójimo, en pro de tu iglesia, en favor de Dios. Pues qué bien, ¿no? Eso es dirigido por Dios. Entonces, Dios se propone hacer una nueva criatura, lo reviste de luz, y entonces así empezó la creación en Génesis 1:3. Me dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Así mismo, mis hermanos, de la misma forma, la creación espiritual, perdón, la criatura espiritual o la criatura nueva, empieza por medio del Espíritu Santo. Él es que Dios hace brillar en nuestros corazones esa luz. Es así como la vida espiritual y el conocimiento de su doctrina comienza, ¿no?, en nosotros. Desde luego, cuando te dejas regenerar, recuerda que desde la caída del hombre hasta que venga Jesucristo por segunda vez, el mundo está en un proceso de restauración. O sea, por la caída del hombre, el pecado es inherente en el ser humano. O sea, el pecado viene dentro del ser humano. Y por ende, entonces, la única solución a ese pecado, recuerden que decía Pablo, ¿no? Lo que quiero hacer no lo hago, y pues lo que no quiero hacer eso hago. Vengo a descubrir que no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero igual ahí no se quedó Pablo. Pablo luchó y lleno del Espíritu Santo venció hasta la muerte. Exacto. Entonces, ese es el punto que debemos de entender, que cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, no estás solo, no lo haces solo. Siempre tenemos la guía del Espíritu Santo, lo dice Juan 14, 15 y 16, dice claramente, dice el Señor, ¿me amas? Guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre que te envíe el otro Consolador para que esté contigo todos los días de tu vida. O sea, no es una semana, es todos los días. Todos los días. Entonces, cuando crees eso, entonces te manejas de otra manera. Entonces cuidas tu vocabulario, cuidas tus pensamientos, cuidas tu vista, porque el pecado entra ¿por dónde? Por los ojos. Por acá. Por los ojos y por los oídos, por ahí entra el pecado. Y es de lo que se aprovecha el enemigo. El enemigo conoce qué mente es débil, qué mente no está cimentada en la palabra de Dios, y pues bueno, es la historia que conocemos. Así que entonces, por medio del Espíritu Santo es que continuamos caminando en la vida, y caminaremos hasta que el Señor venga. Vean por favor segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2 y 6. 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Sitúense ahí, por favor. Dice de esta manera la palabra de Dios. 2 Corintios 4, 2 al 4. Creo que yo estoy equivocado en este texto, porque no es 2 Corintios, no es lo mismo. No sé si sea primera, déjame ver.
Porque a veces me equivoco y ya no es pretexto, pero sí a veces me equivoco. Primero de Corintios 2. Sí, es esta, creo. Que la verdadera sabiduría. Primera, Lo no. que dice el texto es esto. Sí, ya me acordé. Sí, lo que tengo apuntado es el verso 6, pero sí es 2 Corintios 4, 2. Sí. 4:2. Sí, 2 Corintios 4, 2. 4:2. Empezamos desde el 2, dice, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Vean ustedes, es importante esto, Dice, en los cuales, el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás. Así es. Porque Dios no es Dios de este siglo, el verdadero Dios es Dios por los siglos De los siglos. Bueno, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces sí estamos en ese rubro. Me voy a tomar tantita agua, mi hermanito. 4:2. 4:2. 4:2 dice. Lo que hace Dios cuando Dios conoce el corazón de cada uno. Al contrario, Inclusive Dios nos conoce por vergüenza. antes de nacer. Dios nos conoce Desde antes la de fundación. La palabra de Dios. Así lo manifestó con Saulo, ¿verdad? Sí. Cuando le dijo a Ananías, ve porque el instrumento me es para que lleve mi nombre y le dé saber cuánto es por causa de mi nombre, porque lo tengo reservado desde antes de la fundación del mundo. O sea que entonces el Señor, Dios Todopoderoso, sabe quién se va a inclinar hacia Él y quién no. Conoce el corazón de cada uno. Así que por lo consiguiente podríamos engañar no a medio mundo, al mundo entero, pero a Dios no. A Dios no podríamos engañar. Entonces nos dice claramente que el Dios de este siglo, en los cuales dice el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Y precisamente ahí en el mundo estamos hablando ahorita de la verdadera doctrina de Dios, que se denomina doctrina cristiana porque Cristo la trajo al mundo. Y también se llama doctrina apostólica porque Jesús la depositó en los apóstoles por primera vez. Él preparó a sus apóstoles durante 3 años y medio, los adoctrinó. Y entonces ya después ellos vierten la doctrina. Les dice Jesús, ustedes me serán testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces de ahí surge entonces la palabra por la cual hoy podemos tener la libertad, hasta hoy, más adelante quién sabe, de poder tener una Biblia y poder escudriñar la palabra. Y ahora la tenemos en conjunto en 66 libros. Antes no era así, a Pablo no me lo puedo imaginar con la Biblia cargando en su mano, no. Él ya tenía en el corazón y en la mente, porque él fue preparado durante 2 o 3 años por Ananías para llevar el Evangelio, ¿verdad? Muy bien, entonces dice porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, cuando entendemos quién es Dios, cuando comprendemos nuestra naturaleza delante de Dios y sabemos que somos pecadores y que necesitamos de un Redentor, porque ese es el punto que... Recuerden, creo que en la escuela sabática se vio, ¿no? Aquel que niegue que Jesús vino en la carne, ¿no? Anticristo. ¿No? Y bueno, este texto genera un poco de confusión, porque el que niegue que Jesús vino en la carne es aquel que dice que Jesús es Dios. Si recuerdan cuando resucita y María lo quería tocar, ¿qué le dijo? No me toques. No me detenga porque todavía no sube a mi toques, Padre. Todavía no subo al Padre. Entonces Jesús vuelve al Padre. Y esto de estar sentado a la diestra del Dios Padre nadie lo ha visto, es simbólico. Jamás. No lo tomen El literal. Hijo único
No puedo yo que es concebir Dios a, y que está. a Jesús y a su Padre el sentados Padre por 2000 años. nos Cuando Jesús lo ha manifiesta, dado dice, a mi Padre y conocer. yo hasta hoy trabajamos. O sea que diario, Dios y nuestro Padre Celestial están trabajando en pro de su iglesia, en pro de sus hijos, en pro de su pueblo, ¿no? Por eso es menester que entendamos esto. Cuando estamos en el camino correcto, en el camino de Dios, con la sana doctrina, con la doctrina original, no estamos solos. Somos guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Muy bien. Desde luego, déjenme les comunico en los estudios que tenemos. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, solo levanten su manita y pregunten. Y Dios les va a dar la respuesta. Muy bien. Hermano. Sí. Perdón, ya que la oportunidad. Adelante. A ver, ahorita que dijo usted, yo me imaginaba así también, ¿no? En parte. Ligera, así. Generaría pan. Si Dios hiere la tierra, no generaría más pan. Pero en su infinita misericordia está al pendiente de sus hijos, de su pueblo, de su iglesia. Da mantenimiento a la Decía tierra. filósofo griego, Aristóteles me parece, decía que el universo funciona bajo una ley que ignora. Era una metáfora, desde luego, el universo no piensa, pero funciona bajo una ley que ignora. ¿Cuál es esta ley? La ley de Dios. Dios sustenta el universo, Dios es el creador del universo, Dios es el que sustenta nuestro sistema solar. Y yo no estoy de acuerdo con la ciencia. Ellos creen que la vida existe en el mundo por la teoría del Big Bang, de la mega super explosión que hubo allá en el universo y que de ahí surgió la vida. Oye, pues qué explosión tan inteligente que pudo crear un sistema solar tan perfecto, ¿no? Donde tenemos el sistema de rotación de 24 horas, el sistema de traslación de 365 días, y que estamos a la velocidad, a la distancia adecuada del Sol. Más cerca nos quemamos, más lejos nos congelamos, ¿no? Entonces no puede ser eso causa de la casualidad. Hay un poder genuino y eterno tras de todo ello. Hay una inteligencia tras de todo ello. Y no puede ser que también de la mega explosión surgieran lo que la ciencia da por llamar Homo sapiens, o sea, seres pensantes, que somos nosotros, que a veces somos impensantes, ¿verdad? No pensamos ni razonamos bien, ¿no? Pero entonces sí, mucho de la Biblia es simbólico, ¿no? Le dice Dios a su hijo, ven y siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y se dice esto porque esto representa lo que hace un rey. Un rey está sentado en su trono y gobierna a su pueblo, ¿sí? Eso es simbólico, por eso el gran trono blanco es donde está sentado el Padre. Y a su derecha se sienta su hijo en poder, ¿sí? Porque recuerdan Mateo 28, 18, si se acuerdan qué dice. Poder basado en el cielo y en la tierra. Amén, amén. Todo poder o potestad, que es lo mismo. Eso lo manifiesta Jesús. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, todo lo sujeta el Padre al Hijo, excepto el Padre. Llegado el momento, ¿cuándo es cuando todo vuelve al Padre? ¿Cuándo va a ser esto? En el reino eternal. Amén. En el reino eternal. Es cuando Jesús ya entrega el reino al Padre y Él mismo se somete al Padre. Esto es maravilloso, de verdad. Tenemos un Dios tan poderoso que no hay otro Dios. Hermanos, leíamos este texto de 2 Corintios, ¿no? Gran parte de los errores y las herejías que hay hoy en el mundo, las doctrinas falsas tan comunes en nuestros tiempos, y no solo en nuestros tiempos, hermanos, esto viene desde... Recuerden que Pablo por eso escribe una o dos de sus epístolas hablando precisamente de eso, ¿no? Por ejemplo, le recomienda a Tito, ¿verdad? Como te dije, que te quedaras en Macedonia, dice, para que le dijeras a muchos que no enseñen diferente doctrina. Porque desde entonces se introdujeron falsos maestros veladamente entre las iglesias e introdujeron doctrinas que no tienen fundamento bíblico. Así que entonces, mis hermanos, todas estas falsas doctrinas se originan y tienen su causa en ideas falsas, falsas y poco claras, ¿no? A veces no tienen ni sentido siquiera, ¿no? Y también entran en pecado al falsear la doctrina. La doctrina de Dios es una sola. Pero les repito, a veces, hoy en día estamos viendo en los estudios que les doy en la mañana en la iglesia de Parajes Buenavista, que estamos viendo que a toda costa quieren derribar la versión Reina Valera, que es la más
Apegado. cercana o más apegada a la verdad. Están diciendo, no, es que la Reina Valera, que tiene mucho que no es correcto, que hay que ir a los textos originales, y bueno, en fin. Entonces, están tratando de derribar eso y poner nuevas versiones. Acuérdense que en Apocalipsis dice Juan, el teólogo, el autor del libro de Apocalipsis, dice, estaba yo en la isla de Patmos el día del Señor por causa de la palabra, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? En la Reina Valera. Y hay una versión que dice, estaba yo en la isla de Patmos el día domingo por causa de la palabra. O sea, porque muchos entienden el día del Señor como el día de reposo. Cuando el día del Señor, ¿qué significa el día del Señor? ¿A qué se refiere? El día sábado. El día de No. Cristo, ¿no? Exacto. La segunda Exactamente. parusia. No al día de reposo. Es la segunda venida del Hijo del Hombre. La parusia. Por Dios. Ese es el día del Señor. Pero los que se reúnen los domingos y dicen que el día del Señor es el día de reposo. El domingo. Es el domingo. Y no es así. No hay nada en la Biblia, en el Antiguo ni Nuevo Testamento, que respalde el domingo como día de reunión. En absoluto. No van a encontrar ningún texto. Hay solamente 8 textos en el Nuevo Testamento que hablan del primer día de la semana. Y muchos pretenden decir que ahí dice que se reunían el primer día de la semana, pero nunca dice que se reunían a hacer culto. Se reunían y se escondían por causa de los judíos. Y temor. Por los judíos. Muy bien, entonces, algún hermano o hermana que no se quiera dar cuenta de la naturaleza de sus pecados, entonces, y los oculta además, esta clase de hermanos y hermanas van a aceptar muy bien todas estas doctrinas, porque en la gran mayoría de iglesias solo les predican la parte bonita del evangelio, que Dios te ama, te quiere, te bendice. No que no sea cierto, es bíblico, está aquí. Pero también la otra parte de la escritura dice que temas a Dios. Y entonces hay que hablarles del pecado y su consecuencia, porque entonces ¿de dónde surgiría un temor a Dios reverente, como lo marca Apocalipsis 14:7? Dice ahí, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No dice va a llegar, ha llegado. Teman a Dios y denle gloria, dice, y adoren a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Y quién es ese Dios? Éxodo 20. Dice, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y lo que hay en él, y reposó el 7º día. Entonces, esos textos, es el mensaje de los 3 ángeles, nos dan a saber exactamente a qué Dios hay que adorar y cuándo hay que adorar, ¿verdad? ¿Cuándo creó Dios el 4º mandamiento? Desde el principio. Exactamente. Le pregunté a un pastor pentecostés cuándo lo había instituido Dios, decía en el monte Sinaí. En el monte Sinaí se le dio por escrito a Moisés, ¿no? Las tablas de los 10 mandamientos. Pero desde el principio de la creación ya ¿sabían ustedes que Adán y Eva ya guardaban el sábado? Adán y Eva hacían ofrendaban a Dios. Por eso fue el problema con Caín y Abel, porque la ofrenda de Abel fue aceptada a Dios. La de Caín, ¿no? Eso sí. Exactamente. Bueno. Perdón, hermano. Sí, adelante. Usted acaba de decir algo que lo platicábamos con la licenciada acerca de lo que acaba de decir de los mandamientos, pero ella decía, y ahorita me Cumplir sus mandamientos todo, Claro. ¿verdad? Porque estamos temiendo a Él. Si no lo temiéramos, pues, Claro. los vamos de 30 hacemos lo mismo. Estamos temiendo a Él para cumplir todos los mandamientos. Así argumentan muchos hermanos, porque dicen que ya Jesús resumió en 2 los 10 mandamientos y toman como mandamientos Por el amor, primero más por importante amor. de todos, que es amarás a Dios por sobre todas las cosas, de todo tu corazón, de toda tu mente, de todo tu ser. Y el segundo similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero obviamente ninguno de esos 2 viene dentro de los 10 mandamientos. Le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? O sea, el más importante. Le preguntan de uno, él da respuesta de 2, el más importante, amarás a tu Dios. Y el segundo similar, amarás a tu prójimo. Y en esos 2 mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Y ellos, la mayoría de asociaciones religiosas, asumen que Jesús resumió de esos 10, ya quitó los otros 8, ya nomás 2. No es así.
Para empezar, esos no están dentro de los 10. Y Jesús mencionó esos dos porque los dos empiezan con amar a tu Dios y amar a tu prójimo. Y porque la esencia de la palabra de Dios, el fundamento de la palabra de Dios estiva en el amor y la misericordia. Lo dice 2 Timoteo, me parece, ¿no? Aquel que no se conforme a las sanas palabras Abrigo y sustento. y a la doctrina que es conforme a la piedad. Piedad, se entiende, es un sinónimo de misericordia. Misericordia, piedad, amor. Dice, el tal nada sabe y delira acerca de cuestiones necias de hombres corruptos de entendimiento que toman la piedad como fuente de ganancia y dice, apártate de ellos. Entonces, muchos argumentan, no, ya nomás son dos y ya por amor no voy a robar, por amor ya no voy a mentir, por amor ya no voy a hacer a la mujer de mi prójimo. Y yo me espero a ver a qué horas me dicen por amor qué van a hacer con el cuarto mandamiento. Y les pregunto, oye, por amor qué va a hacer con el cuarto mandamiento. Y para empezar, pues no lo conocen. Y el cuarto, ¿cuál es el cuarto? Ya les digo, mira, el cuarto es este. No, pues, se quedan así, ¿no? Y pues, por amor qué van a hacer. Pues el cuarto es de reunirte el sábado. Es mandato de Dios, ¿no? Entonces, por amor qué van a hacer por él. ¿Lo van a quitar de la Biblia? ¿Le van a arrancar la hoja? No se puede. No se puede. Sí, adelante. Cuando iban en las bodas, cuando iban en el desierto, que Jehová Dios le dijo a Moisés, reúne a mi pueblo, sí creo que fue a Moisés, que se bañen porque mañana me rinden culto. ¿Qué día fue ese día? Sábado. ¿Fue sábado? Exacto. No podía ser otro día. O sea, pero ahí lo dice que es el sábado. O por bueno, lógica quizás creemos que no me viene a la mente los textos que usted está mencionando, es en el es en el antiguo. en el Éxodo, sí. Quizás, y no lo diga literalmente sábado, pero se deduce por la cultura judía, no podrían guardar otro día. Esa fue la causa por la cual fue rescatado el pueblo. Por eso mismo el Señor, Dios Todopoderoso, pudo haber puesto ahí en la tabla de los 10 mandamientos, pudo haber puesto, y guardarás el día de reposo. Pero no puso así. ¿Cómo inicia? ¿Cómo empieza el cuarto mandamiento? Acordarte haz o acuérdate del día de reposo. ¿Por qué lo decía así? Porque el pueblo de este hebreo venía olvidando ya. Pasaron 400 años de esclavitud en Egipto y ya ellos ya tenían otra cultura, adoraban otros dioses. Y entonces habían olvidado el cuarto mandamiento. Por eso es que el Señor les dijo, acuérdate. Entonces cuando son rescatados, empiezan de nuevo, con la tabla de los 10 mandamientos, a retomar el sábado. Entonces, por eso o sea, ahí me lo está diciendo que por lógica es el sábado, ¿no? Exacto. Pero también tenemos otro punto que puede reafirmar esto. El maná. Cuando el Señor les manda el maná del cielo, les dice, el día viernes, dice, recojan doble porción, porque mañana no va a haber. ¿Sí? Mañana no va a haber maná. Por eso a hoy recojan solo 2 porciones, lo que se pueden comer. Porque si recogen de más se va a podrir. Y hubo algunos hermanos que recogieron de más. sí, allí. Exacto. El doble, más, o sea, se ambicionaron. Exacto. Pero ya pasando el sábado para el domingo, por decirlo, el primer día de la semana, se echó a perder, porque no podrían. obedecieron lo que él les dijo. Entonces esto reafirma que es el sábado, por la cultura hebrea. Sí, o sea, de antes sí se decía Sí. que era el sábado. Y ya ve que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, ¿qué día murió? Murió un miércoles. Miércoles, mitad de semana. Entonces sí da. Claro que sí da. Y hermano, tantito yo quiero. Sí, adelante. Disculpe, no levanté. Sí, no. Adelante. En ningún otro día les dijo recojan doble. No. Nada más recogían lo que iban a consumir. Exactamente. Nunca. Muerte y resurrección de Jesús. Muere, aquí vienen los textos bíblicos, el día miércoles. Y resucita el día sábado. ¿Sí? Con textos bíblicos y todo. Para que se cumpla. Para que ahorita le dé una repasadita, se lo presto tantito. Es muy preciado para mí porque es porque la mayoría de la gente tiene entendido que es el domingo. Pero le voy a decir una cosa, no hay textos bíblicos que lo respalden. Y le voy a decir de dónde proviene esto. Esposo de Semiramis, madre de Tamuz, que es donde inician las religiones con estas personas. Este hombre, Nimrod, fue el primer hombre que inició las ciudades amuralladas. Se le contrataba, por ser de alguna manera, para defender al pueblo de los animales salvajes. Entonces, después, Tamuz, por eso surge también lo de la cruz. La palabra Tamuz empieza con la T. ¿Sí? Y de ahí se dice
que Tamuz fue engendrado por el Espíritu Santo. Una pregunta muy lógica. En ese entonces, después de, o antes del diluvio más bien, ¿sí fue antes del diluvio o después? Bueno, ¿quién conocía esto de la engendración por el Espíritu Santo? Nadie de los humanos. ¿Quién sí lo podría conocer? Satanás. El enemigo. Él conocía los planes de Sí, Dios desde todo. el principio, porque él cohabitó con Dios en el Y cielo. estaba ya. Y de allá fue lanzado para acá. No así Jesús. Jesús descendió del cielo. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Satanás no descendió, fue lanzado. Como que se le dieron su patada, vámonos ya. Con todos sus Con todos, equipos. la tercera parte de las estrellas se trajo. Sí. Bueno, entonces eso no sé si eso Sí, bueno, pues. Perdón, disipe sus dudas. el versículo que usted hablaba y el hermano Fortino, o Fortino que decía el referente cuando estaban en el desierto, en el capítulo 16 de Éxodo, desde el 22, Sí, verso 26, dice 6 días. Si quiere le apuntamos los textos. ¿Éxodo son qué? 4 versículos. Dice, capítulo 16 de Éxodo, si quieren abrir su Biblia. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomes para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Para mañana. Verso Sí. 24. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo Doble. que Moisés había mandado. Y no se agusanó, Ah, ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo. Para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el 7º es día de reposo. En él no se hallará. Ahí está. Y entonces es claro, desde la creación, vea usted que Dios de los 7 días elige un día en donde lo aparta, le pone nombre, lo bendice, lo santifica y reposa en él. A los demás días les puso números. Y fue la tarde y la mañana del primer día, del segundo, del tercero, cuarto, quinto, sexto, que es ahí donde dice recojan en el 6º día, recojan doble porción. Cero guisado. Exacto. Yo les- Para el 7º día. ¿Cuál es el 7º día? El sábado. Sábado. El primer día de la semana es domingo. Domingo. Pero muchos dicen, no, el primer día de la semana es lunes. Lunes. Bueno, es que están hablando de una semana laboral. Sí. Hablando de la semana laboral, si el primer día que se trabaja es Pero lunes, sí. ¿no? Pero estamos hablando de un asunto espiritual o religioso. Entonces, aquí el primer día de la semana es domingo, el primer día de la semana. Debe ser El laboral 7º también, día por- es en el que por- termina por- Dios de su creación. Y por ello es que les decía, esto es importante también que recuerden esto. ¿En qué día fue creado el hombre? En el 6º. Sexto día. Por eso, hablando de la marca de la bestia en el libro de Apocalipsis, dice que la marca y el número de su nombre, el número de su nombre es 66, ¿verdad? 666. Número de hombre, dice. Bueno, precisamente ese es el número de hombre. Por eso entonces, en el 4º mandamiento nos dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, a nosotros nos da el número 6 días. Pero Dios toma el número 7, el 7º día. ¿Por qué? Porque el 7 es el número perfecto, el número de Dios. Porque Él es 3 veces santo. Santo, santo, santo. Y nos da a nosotros el número 6, número de hombre, 666. 3 veces malos. Porque así lo dijo en el diluvio, antes del diluvio. Dijo, ya no contendré más con el ser humano, porque el ser humano siempre tiende a lo malo. Ahora raeré de la tierra todo ser vivo, o sea, arrancaré de la tierra todo ser vivo, dice, porque ya no contenderé más con el ser humano. Entonces el ser humano siempre tiende a lo malo. Sí. Entonces es importante saber, ¿sí, hermano? Ahora quiero leer en esta versión A ver, el mismo texto el mismo que texto, o sea, a ver qué el dice. hermano, porque esta es una versión antigua ¿De Reina Valera? 1602. La primera revisión, creo, o la segunda. Dice, en el 6º día recogieron doblada comida,
2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Lo que hubieres de cocer, cocedlo hoy, y lo que hubieres de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según que Moisés había mandado, y no se pudrió, ni hubo en él gusano. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. Así es. Sábado, Y lo marca claramente, Sí. sábado. Pues ve que cuando dice en el Nuevo Testamento, dice, cuando Jesús les dice, si se fuera un animal en el día sábado, el día de reposo, no lo sacaría. Y le dicen ellos, pues, Claro. o Sí, sea, ahí es también cuando lo- según lo regaña porque sana sí, el día sábado. ajá, sí. Ujú. Ándele. Y él les dice: hipócritas, que si se les va una oveja al barranco el día sábado no van y la sacan. ¿Qué vale más, un ser humano o una oveja? Y les hace una pregunta que nadie le contesta. Y dice Jesús: ¿es lícito hacer el bien el día sábado? Y nadie le contesta. Y enseguida, en el contexto posterior, dice Jesucristo: en verdad les digo que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Aún del sábado. ¿Qué quiere decir? Lo que dice Juan 1:3, dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Él es el creador de los 10 Es el mandamientos. dueño de todo. Él es el creador de la doctrina, Él es el creador cuando era con Dios. ¿Sí me explico? Sí, sí. Ujú. No cuando vino como Jesús, sino cuando estaba. Por eso, la pregunta importantísima: ¿quién murió en la cruz? ¿El Hijo del Hombre o el Hijo de Dios? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre dice ahí. ¿Por qué? Sí, porque el Hijo de Dios no puede morir. Recuerden, el hombre, Jesús, tiene un principio y un fin. Sí. Jesús nace del vientre de María y muere en la cruz. Ese es el Hijo del Hombre. Ajá, sí, sí, sí. ¿Sí? Pero el Hijo de Dios es eterno. Sí, él no. Es engendrado en la eternidad. Ujú. Entonces, pero dice Pablo, siendo Dios, no tuvo eso como algo a que aferrarse, A que y se aferrarse. despojó de su divinidad Y y vino vino. y nació entre nosotros. Sí, sí, sí. Se hizo carne. ¿Sí? Sí, Hermano, él dijo: ¿quién de ustedes, si se está ahogando su animal, no va corriendo y lo saca? Pero no está anulando el sábado, que quede claro, porque No, de muchos lo ninguna entienden así. Ujú. Él lo dijo, que no, ya no se respeta. No, dijo: haz lo que una emergencia, pero no dejes de Eso, congregarte en sábado. Guardar los honra al padre y su mandamientos. madre, no robarás, no matarás, no adulterarás. No, todo eso lo hago desde niño. Ya le dice Jesús: bueno, entonces si quieres entrar a la vida, guarda los mandamientos. Y Jesús nunca ha abrogado los mandamientos para nada. Él se reunía el sábado como era su costumbre, como estaba escrito de él. Y si se iban a cambiar el sábado por el domingo, ¿para qué entonces Jesús guardaba el sábado? ¿Para qué entonces los apóstoles guardaban el sábado? Ujú. ¿Para qué entonces la iglesia primitiva guardaba Bueno, el sábado? en la Iglesia Católica, Ujú, ellos dicen que a partir de que murió Jesús ujú. fue cuando fue el domingo. Ellos no dicen de antes, sino Sí, ellos dicen A que partir de después. Jesús no. Pero Cuando lo murió. dicen porque creen que Jesús resucitó Exacto. un domingo. Sí. Pero no es así. El domingo es, inclusive la palabra domingo en inglés lo dice claramente. Sunday. Sunday, día del Sun sol. es sol, day es día, día del sol. Precisamente el sol, vea usted, con todo el debido respeto que me merecen las personas católicas, Ujú. vea usted cómo en la Iglesia Católica permean siempre los rayos solares, en todo momento. ¿Usted sabe lo que es un sagrario? He escuchado, pero no recuerdo. Bueno, un sagrario es como una urna ya donde se recuerdo. guarda la hostia Sí. y tiene rayos solares alrededor. La imagen de la Guadalupana tiene rayos solares alrededor. La Catedral de San Pedro en el Vaticano tiene un gran sol arriba y tiene dos columnas tipo como serpientes y tiene un gran sol detrás. Y donde quiera usted ve el sol. Hay inclusive personas que ni siquiera saben el por qué. Tienen enfrente de su casa un sol y una luna juntos, ¿sí los han visto? O un sol completo, ¿no? El sábado. Que no saben ni por qué. Precisamente eso es trabajo de Satanás.
La adoración. Por eso en el mensaje de los tres ángeles, en Apocalipsis 14, 6 al 14, dice claramente en el verso 11, si alguno adora a la bestia, y sabemos que la bestia se refiere obviamente a una institución político-religiosa, que en esa institución político-religiosa se adora en domingo. Por eso dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen, dice, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y Y del el Cordero. Cordero. Entonces, si alguno adora en domingo, esa será la sentencia, lo que dice Dios. La marca. Exacto. Y hay cosas, les repito, en la Biblia que no nos van a gustar, pero no deja de ser palabra de Dios. Porque mucho de la Biblia va en contra del estilo de vida de alguien o de los intereses personales de alguien y no le va a gustar. Pero no podemos arrancarle hojas a la Biblia. O sea, es palabra de Dios. Y bueno, podríamos decir, pues nos guste o no nos guste, pero a mí sí me gusta, a mí me encanta, me fascina, vamos, la palabra de Dios y estoy totalmente de acuerdo con todo. Solo que hay cosas del Antiguo Testamento que ya no debemos de guardar nosotros, como son las festividades judías. Las únicas festividades que Dios deja para el cristianismo, o sea, la iglesia cristiana evangélica, son dos festividades, una anual y una semanal. La anual es la cena y la semanal es el día de reposo, el sábado. Y la cena, por ejemplo, en muchos lugares la toman cada mes, cada 15 días, cada 8 días, cada 3 meses. Cada 3 meses, cada 6 meses. ¿Cuándo se debe de tomar la cena? Ellos no la toman de plano. ¿Cuándo se debe de tomar la cena? Lo dice la misma Escritura. Con dos aseveraciones de nuestro Señor Jesucristo. Una, primero les dice a sus discípulos, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? Porque celebraban la Pascua los judíos, la celebran todavía. Y después, ya cuando está instituida la cena, les dice, en verdad les digo que no beberé del fruto de la vida hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. ¿Por qué decía Jesús, cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes? ¿Que no había comido las Pascuas anteriores? Claro que sí. ¿Pero por qué decía exclusivamente de esa Pascua? Porque en esa Pascua iba a dejar de lado ese pacto. Era un día muy especial. Exacto. E instituir un nuevo pacto. Por eso en la cena, dice ahí la Escritura que llegada la tarde-noche, se sienta con sus 12, toma el pan y da gracias y lo parte y les dice, tengan, coman de esto porque este es